Para seguir hablando de los electrolitos, hoy vamos a hablar de los trastornos del calcio. Tenemos que el calcio es el principal catión bivalente en el líquido extracelular. En el adulto promedio vamos a tener entre 1000 a 2000 miligramos de calcio de componente en todo el cuerpo. Varía un poco entre hombres y mujeres, siendo un poco más alto para hombres. Del calcio que se encuentra en el cuerpo, tenemos que el 98 al 99% se encuentra en el hueso, el 1 al 2% se va a encontrar en los tejidos blandos y solamente el 0.1 de todo el calcio corporal se encuentra en el líquido extracelular. Tenemos que la principal proteína de unión al calcio es la calmodulina. Esta proteína tiene una conformación que permite movilizar 4 moles de calcio por cada mol de proteína. El calcio es importante para múltiples funciones, entre estas la excitabilidad neuronal, liberación de neurotransmisores, la contracción muscular, también para la integridad de las membranas, factores de coagulación y como segundos mensajeros. Los requerimientos de calcio diarios también varían dependiendo de la edad y tenemos que para los niños más pequeños son los requerimientos de 500 miligramos al día y van aumentando progresivamente hasta un adulto ya de edad de 20 a 50 años más o menos, y los requerimientos son de 1000 miligramos al día. El 75% del calcio que viene de la dieta se obtiene a partir de los productos lácteos principalmente. Este entra al intestino y su absorción va a ser principalmente en el duodeno por mecanismo de transporte activo, y este es un mecanismo que es dependiente de la vitamina D. En el resto del intestino delgado, el calcio se absorbe por difusión facilitada. Y también tenemos que intestinalmente hay unas pérdidas más o menos de 150 miligramos diarios. La eliminación del calcio por vía urinaria dada por la filtración glomerular y viene siendo la diferencia entre la cantidad absorbida y la cantidad excretada. Al día dicen que se filtran más o menos unos 99 gramos de calcio. La resorción del calcio a nivel óseo está regulada por la hormona paratiroidea y también es influida por el filtrado de sodio y algunos diuréticos, también a nivel renal. Los diuréticos tenemos que principalmente los que actúan a nivel del ASA son los que nos van a aumentar la secreción de calcio, y los diuréticos tipo tiazida son los que nos van a disminuir la excreción de calcio urinario. También hay una eliminación de calcio por medio del sudor. Tenemos que del calcio que está en el organismo, como habíamos dicho, la mínima cantidad es la que se encuentra en el plasma. El que se encuentra en el líquido extracelular, solo el 0.03 se encuentra en el plasma, y este está dividido también en tres componentes. Tenemos que un 45% se encuentra como calcio libre, que es el que denominamos el calcio iónico, que es el que es fisiológicamente activo. Del restante, el 40 al 45% está unido a las proteínas, principalmente la albúmina, que es la que representa el 80% de la fijación del calcio. Y hay que entender que una relación de albúmina de 0.8 a 1 miligramos de calcio es el que está fijo por cada gramo de albúmina, y el calcio que no es el que es llamado no ionizado es un 10 a un 15%, y este está unido a otros fosfatos formando otros componentes. Hay que tener en cuenta que por cada gramo por decilitro que disminuye la albúmina por debajo de su valor normal de 4.5, hay que aumentar 0.8 miligramos al valor del calcio, y eso es lo que llamamos el calcio corregido, que es el importante para evaluar si un paciente está cursando con hipercalcemia o si es un calcio normal. Tenemos que la fórmula para el calcio corregido es el calcio sérico más 0.8 por la albúmina menos 4.5.
El calcio también se ve afectado por los cambios en el pH, donde en un nivel ácido la unión a las proteínas del calcio se disminuye. Entonces por eso tenemos que la alcalosis respiratoria va a aumentar la unión a las proteínas, y tenemos que en los cambios de pH se disminuye la fracción del calcio ionizado en 0.16, que pues el calcio no lo pueden reportar en diferentes unidades. Y tenemos entonces que se disminuye 0.16 por cada 0.1 unidades que se moviliza el pH. Por eso tenemos que los pacientes que hiperventilan presentan síntomas de hipocalcemia. Entonces aquí tenemos las diferentes unidades en las que nos pueden representar el calcio del laboratorio. Pues la más conocida, la más frecuente es la de los miligramos por decilitro, que tenemos que el valor normal del calcio total es entre 8.8 a 10.3 y su fracción ionizada está entre 4.4 a 5.1. El cuerpo pues tiene sus mecanismos de respuesta tanto para la hipo como para la hipercalcemia, y pues el efecto de estas respuestas es restaurar la concentración de calcio. Tenemos que el principal sensor de los cambios de calcio se encuentra a nivel de la paratiroides y es el receptor del sensor de calcio. Este se encuentra ubicado en la membrana celular. Se habla que tiene unos 7 dominios transmembrana y es un receptor que es acoplado a proteína G. Aquí tenemos el receptor en la membrana de calcio, y pues dependiendo de los cambios vamos a tener si este receptor se activa o no se activa. Se dice que quien lo activa básicamente es la hipercalcemia, que va a facilitar la unión a una proteína G, que termina siendo principalmente una proteína GQI, quien nos va a inhibir. Proteína GI. Es inhibidora. Inhibidora, quien va a inhibir la formación de la adenilciclasa. Esta inhibición de la adenilciclasa nos va a disminuir la formación del AMP cíclico. Al disminuir el AMP cíclico, se van a activar unas maquinasas y unas fosfolipasas, y estos cambios, el mecanismo final va a ser inhibir la liberación de la paratormona que se encuentra almacenada pues en las células de la paratiroides. Eso es en la hipercalcemia. En la hipocalcemia normalmente este receptor no se activa, y lo que se va a producir finalmente en la respuesta es una liberación de la paratormona. Y pues el efecto de esta paratormona va a ser la resorción ósea de calcio a nivel del hueso y la reabsorción renal de calcio. ¿Cómo es la respuesta en el hueso? Entonces tenemos que la paratormona, como se dijo en la anterior diapositiva, es la que va a hacer el efecto, pero se conoce que el osteoclasto no tiene receptores para paratormona. Entonces la paratormona va a activar es el osteoblasto, aumentando la expresión del receptor del factor nuclear kappa beta, y esta paratormona se activa el osteoclasto, ¿no? Se activa primero el osteoblasto para que después se active el osteoclasto. Ok. Entonces aquí lo tenemos. Puede ser la vitamina D, la paratormona, la prostaglandina o las interleuquinas que nos van a activar el osteoblasto. En el osteoblasto se aumenta la expresión de los RAN ligando, y también se disminuye la expresión de las osteoprotegerina. La acción de la osteoprotegerina es cubrir el RAN ligando para que no se una al RAN que se encuentra en el osteoclasto. Entonces, por acción de la paratormona se expresan más RAN ligando, se disminuye la osteoprotegerina y favorece la unión del RAN ligando con el RAN. Ya cuando se une, se activa el osteoclasto, y el osteoclasto ya activo nos va a generar la expresión de la
catepsina K, y la catepsina K es la que nos va a producir la resorción ósea y la liberación de calcio por parte del hueso. Entonces es para entender que no es la aparatormona la que activa al osteoclasto, sino activa al osteoblasto, y sí activa al osteoclasto. De manera indirecta, digamos. De manera indirecta. A nivel renal, entonces tenemos que el efecto se da en dos sitios, en el túbulo proximal y en el túbulo contorneado distal. En el túbulo proximal el efecto va a ser dado por parte de la vitamina D, donde tenemos que se filtra pues, vitamina D o 25 hidroxivitamina D en el polo urinario. Por medio de receptores megalina y cubilina va a ingresar esta vitamina D por mecanismo de endocitosis, y la aparatormona actúa ya en el polo vascular, estimulando la producción de alfa-1 hidroxilasa, que es la que va a convertir esa 25 hidroxivitamina D en 1,25 hidroxivitamina D, que es la forma activa, y ella es la que nos va a favorecer la resorción de calcio. Entonces aquí la tenemos. En el polo urinario tenemos un receptor para vitamina D. Este receptor se une a la vitamina D y por el mecanismo de endocitosis ingresa por medio de la megalina. Dentro de la célula ya del glomérulo, de la célula renal, la 1-alfa hidroxilasa es la que nos convierte esta 25 hidroxivitamina D en 1,25 hidroxivitamina D, que va a ser la forma activa. Ya en el túbulo contorneado distal, esta unión de la 1,25 hidroxivitamina D que se formó en el túbulo proximal es la que nos va a favorecer la expresión de proteínas transportadoras a nivel renal. Entre estas, pues principalmente 4, que está el receptor potencial vaniloide transitorio tipo 5, la calvidina, el intercambiador sodio-calcio y la ATPasa tipo 1 beta, que se encuentra en la membrana. Estos son los necesarios para el transporte del calcio. Y básicamente también la vitamina D favorece el mismo mecanismo a nivel intestinal para la absorción, pero ya es por medio de un receptor tipo 6. Entonces aquí tenemos lo que pasa a nivel del túbulo contorneado distal. Tenemos que la expresión de la 1,25 hidroxivitamina D es la que nos va a aumentar la expresión del cotransportador sodio-calcio, que nos va a absorber el calcio. Tenemos aquí el receptor transitorio, que también nos va a fomentar el ingreso de calcio. Y aquí se encuentra la calmodulina con sus cuatro pues, dominios para la unión del calcio. Eso es lo que hace la vitamina D. Pero la aparatormona también tiene un efecto, digamos, indirecto a nivel del túbulo contorneado distal, que dice que estimula este receptor transitorio, favoreciendo una liberación, una expresión de más calmodulina por parte de este receptor, y de esta forma haya una mayor pues, capacidad de absorber calcio para que después pase a la parte vascular. Eso es lo que pasa normalmente tanto en el riñón como en el hueso. La respuesta normal a la hipercalcemia inicialmente se va a dar pues, a nivel tiroideo, donde tenemos que las células parafoliculares de la paratiroides van a liberar calcitonina. La función de esta calcitonina es prácticamente hacer todo lo contrario a la que hace la aparatormona: inhibir la absorción de calcio intestinal, inhibe la actividad de los osteoclastos y disminuye la absorción tubular renal. Inhibe también la reabsorción paracelular de calcio en la porción ascendente del asa de Henle y activa el receptor sensible a calcio en el polo vascular, el cual va a inhibir el cotransportador sodio-potasio 2-cloro.
hay que tener en cuenta que los cambios de voltaje a nivel de la célula son los que van a permitir el transporte de calcio y asimismo que se absorba o que se elimine. En este caso pues sería la eliminación. Aquí tenemos entonces a nivel de la engendre que el estímulo del receptor sensible a calcio, ya no a nivel paratiroideo sino a nivel renal, lo que nos va a hacer es inhibir este cotransportador sodio-potasio 2-cloro, y esto nos va a alterar el cambio en la membrana, y al alterar este cambio en la membrana no se va a absorber el calcio y va a permanecer el calcio en la luz urinaria, y por eso se va a generar la diuresis de calcio en la hipercalcemia. Entonces aquí tenemos en resumen cuál es la respuesta fisiológica a la hipocalcemia. Tenemos principalmente la activación del receptor sensible a calcio en la paratiroides. La respuesta normal es que se aumente la hormona paratiroidea, produciendo la liberación de calcio a nivel de hueso, la reabsorción de calcio en el túbulo distal y la conversión de vitamina D a su forma activa como 1.25 hidroxivitamina D, y esto nos va a aumentar la absorción intestinal y, en teoría, restaurar el calcio sérico. En la hipercalcemia es lo mismo, pero con la diferencia de que aquí la paratormona va a estar disminuida. Entonces, en conclusión, lo más importante es que los mediadores de la respuesta a los cambios de calcio son la paratormona y que la vitamina D se convierta a su forma activa, que es la 1.25 hidroxivitamina D. Y los principales órganos son el hueso, el riñón y el intestino. Ahora vamos a ver cuáles son los cambios que se presentan. Entonces, entre las alteraciones del calcio, hiper o hipocalcemia, pues vamos a tener diferentes síntomas y diferentes alteraciones que nos pueden causar estos síntomas. De hipocalcemia, la sintomatología más frecuente pues estarían las convulsiones, los cambios neuromusculares, entre ellos el más conocido es la tetania, y las arritmias cardíacas, que no son las más frecuentes, pero sí son las más importantes. Para la hipercalcemia, pues los principales síntomas que se van a presentar son alteraciones como neurológicas, algunas a nivel muscular. También vamos a tener síntomas gastrointestinales, y algo que es muy evidente en los pacientes es la poliuria. Ellos también pueden cursar con alteraciones electrocardiográficas y arritmias. Entonces, hipocalcemia. La hipocalcemia está definida por un calcio sérico total por debajo de 8.5 o un iónico por debajo de 4.75. Vuelvo a poner aquí la fórmula del calcio corregido porque no se pueden tratar hipocalcemias sin haber realizado el cálculo del calcio corregido, porque el calcio que está pegado a la albúmina, como ya vimos, es una gran cantidad de calcio, es un porcentaje importante, pero realmente si se produce hipocalcemia por hipoalbuminemia, se disminuye el calcio total, pero no se disminuye el calcio iónico, que como habíamos dicho es el que es realmente activo. Entonces tenemos que la hipoalbuminemia es la causa más frecuente de esta hipocalcemia y por lo general es asintomática, y como no hay disminución del calcio iónico, pues esta hipocalcemia no se trata. Con respecto a las manifestaciones que se presentan ya por disminución del calcio iónico, tenemos la principal que habíamos dicho, donde la afectación va a estar en que la hipocalcemia no va a permitir que la troponina inhiba la interacción actina-miosina, y por eso se va a aumentar la excitabilidad del músculo y se va a producir la tetania. Las otras sintomatologías o lo otro que podemos encontrar en la clínica de estos pacientes pues son síntomas generales: fatiga, debilidad, cambios neurológicos, lo que hemos dicho, tetanias, movimientos extrapiramidales, espasmo muscular, parestesias y convulsiones. Síntomas psiquiátricos como irritabilidad, ansiedad. De los importantes respiratorios, el espasmo laríngeo, el broncoespasmo. Y de los síntomas cardiovasculares puede haber hipotensión, síntomas de falla cardíaca y las alteraciones electrocardiográficas, principalmente una prolongación del QT.
Y como otros así también un poco frecuentes está el dolor abdominal y el eczema. Entonces tenemos que en el electrocardiograma, en un paciente con hipocalcemia, lo que podemos tener es un acortamiento del PR. El QRS puede estar normal o un poco acortado, pero pues lo más usual que se ve es la prolongación del QT, como lo podemos ver acá, donde aquí estaría el normal y aquí vamos a tener ya el QT prolongado. Este es más o menos un algoritmo como de enfoque clínico para la hipocalcemia. Entonces, como habíamos visto, en la hipocalcemia la respuesta fisiológica normal es que la aparato-hormona se eleve. Por eso, lo primero que debemos hacer ante un paciente con hipocalcemia es medir los niveles de aparato-hormona. Si los tenemos elevados, o sea, una respuesta fisiológica normal, entonces vamos a ir bajando y decimos pues que el daño no está a nivel de la paratiroides, sino que la causa de la hipocalcemia está a nivel de la vitamina D, ya sea o por falta de conversión o por una disminución en la cantidad de vitamina D, que puede ser por malabsorción o disminución de la dieta. Eso es cuando encontramos normal. Si la aparato-hormona que tomamos va a estar en un nivel bajo, o sea, con una respuesta anormal, entonces podemos pensar que el paciente está cursando con un hipoparatiroidismo, hipomagnesemia, que es una causa frecuente de hipoparatiroidismo y secundariamente de hipocalcemia, o algunas otras alteraciones genéticas. Lo mismo si encontramos una aparato-hormona normal. Aquí entonces tenemos las diferentes causas de hipocalcemia. Entonces, dependiendo de si encontramos una aparato-hormona baja, si encontramos una vitamina D baja, o la otra causa de hipocalcemia pueden ser las pérdidas del calcio iónico, que puede ser por hiperfosfatemia, que hay que tener en cuenta que también la regulación del calcio va muy pegada de la mano de los fosfatos. También agentes quelantes y el síndrome del hueso hambriento, que es también una causa de hipocalcemia. Y pues unas causas más raras como el déficit del receptor sensible a calcio. Con respecto a la hipocalcemia, entonces, como vimos, hay unas que se tratan y hay otras que no se tratan, sobre todo las que son las hipocalcemias que no son, digamos, verdaderas, cuando encontramos que la corrección de la albúmina no nos da una disminución del calcio ionizado. El tratamiento para el paciente agudo, que viene siendo los pacientes graves, pacientes que estén con alteración neurológica, pacientes con alteraciones electrocardiográficas y pacientes con espasmo laríngeo, que eran como la clínica más grave que se veía de las manifestaciones. El tratamiento inmediato va a ser una dosis de calcio de 200 a 300 miligramos que se puede administrar ya sea con gluconato de calcio o con cloruro de calcio. Pues lo que nosotros manejamos más frecuentemente es el gluconato de calcio. Tenemos que cada ampolla de 10 mililitros de gluconato de calcio tiene 95 miligramos de calcio activo. Entonces la dosis va a ser más o menos entre 2 a 3 ampollas de este calcio diluido en dextrosa al 5% para pasar en unos 10 a 15 minutos. Si lo hacemos con cloruro de calcio, pues esta tiene una concentración diferente. Una ampolla de 1 mililitro viene con 36 miligramos de calcio y pues la dosis a administrar serían entre 3 y 6 ampollas, también para pasar en 15 minutos. Debería haber respuesta pues a la sintomatología con este tratamiento. Si el paciente no responde, lo que hay que pensar es en que el paciente puede tener además una hipomagnesemia asociada, y lo que hay que hacer es administrar 1 o 2 gramos de sulfato de magnesio pasándolos en 20 minutos, así no se haya tomado un magnesio previo. Si uno cuenta ya con una toma previa de magnesio y con el resultado, y uno evidenció que principalmente había hipomagnesemia, lo que hay que corregir primero es la hipomagnesemia antes de la hipocalcemia,
porque la hipomagnesemia nos inhibe la liberación de la paratormona. Entonces, pues estaríamos haciendo un tratamiento sobre algo que no nos va a funcionar. Ese es como el tratamiento, la dosis de ataque. La dosis de mantenimiento del gluconato de calcio o de cloruro de calcio va a ser de más o menos 1 a 2 miligramos de calcio por kilo por hora, teniendo en cuenta que hay que tomar un control de calcio sérico cada 4 a cada 6 horas, y esta se mantiene hasta cuando el calcio sérico se encuentre por encima de 8 miligramos. Ya cuando esté en este nivel, se puede pasar a calcio oral a una dosis de más o menos 1 gramo a 2 gramos cada 8 horas. Algo pues que ya también se había dicho en otras ocasiones era que el calcio nunca se administra asociado a otros medicamentos, porque especialmente con bicarbonato, porque este se va a precipitar. Si hay hipocalcemia asociada a hipocalemia, también se trata primero la hipocalcemia antes de la hipocalemia para no producir tetania. En los pacientes crónicos, pues realmente no hay un afán de corregir este calcio, y prácticamente se hace por vía oral. Tenemos carbonato de calcio en una dosis de 2 a 4 gramos por día, o también con vitamina D a una dosis entre 0,25 y 2 microgramos al día, pero pues esto va dependiendo de cada uno de los pacientes. Aquí tenemos un sencillo algoritmo de manejo de la hipocalcemia, entonces donde vamos a tener que ante un paciente con una hipocalcemia vamos a confirmar si ese calcio realmente corresponde a una hipocalcemia verdadera con la fórmula de la corrección. Si no se confirma la hipocalcemia, pues no se le hace nada más al paciente. Si se confirma que el paciente está con hipocalcemia, miramos la clínica que tiene, si presenta alteraciones o no. Si, como habíamos dicho, si se encuentra con alteraciones electrocardiográficas, con compromiso de la vía aérea o con compromiso neurológico, se va al tratamiento agudo con el gluconato de calcio. Si se encuentra que es una hipocalcemia crónica sin alteraciones agudas, el tratamiento va a ser con medicación oral y evaluar la etiología. Y lo que habíamos dicho, si en la dosis inicial de calcio para corregirlo no se presenta respuesta, hay que pensar en hipomagnesemia y posteriormente el goteo hasta equilibrar los niveles de calcio.